En este video vamos a resolver el Practice Problem 4.8 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Estático. Muy bien, para comenzar, este es el circuito que nos da el problema y nos pide encontrar el voltaje, la resistencia de Thevenin. Y bueno, vamos a empezar explicando un poco en qué consiste este teorema de Thevenin. Lo que nos dice es que todo este circuito va a ser equivalente a este circuito de aquí, que es una fuente de voltaje y una resistencia conectadas en serie. Entonces, esa es la idea con la que vamos a trabajar. Y las incógnitas que tenemos que resolver son cuál es este voltaje y cuál es esta resistencia. Bueno, vamos a empezar a calcular la resistencia de Thevenin, la cual la podemos hacer quitando las fuentes, ya sea si son de voltaje cortocircuitándolas y si son de corriente abriendo el circuito, y quitando la resistencia de carga que se le denomina, que es la resistencia de aquí arriba, que es la resistencia que nos interesa, el elemento que nos interesa saber sus características. Entonces es lo que hacemos. Aquí quitamos estas dos fuentes, que la de voltaje se cortocircuita y la de corriente se abre el circuito. Y nos queda este circuito. Entonces, de esta manera podemos calcular la resistencia equivalente, sabiendo que estas dos están en serie y esa resistencia va a estar en paralelo con esto. Entonces nos da que la resistencia de Thevenin es de 3 ohms. Y vale, ahora vamos a calcular el voltaje de Thevenin, el cual lo podemos hacer quitando igual la resistencia de carga y vamos a encontrar la caída de voltaje de esa resistencia. Entonces, igual, ahora ya están presentes estas fuentes y lo que vamos a usar aquí va a ser transformación de fuentes. Lo podemos hacer de cualquier método, pero en este caso decidí hacerlo por transformación de fuente porque me parece un método bastante simple. Entonces, transformo la fuente de 12 volts, esta aquí, que está conectada con la resistencia de 6 ohms, y me sale que la corriente debe ser de 2 amperes para que se mantenga la igualdad y tiene que estar conectada a la resistencia de 6 ohms en este caso. Después de eso, simplifico un poco el circuito, ya que tengo aquí dos fuentes de corriente en paralelo, la sumo y esta la cambio de lugar acá. Ahora puede ser otra transformación de fuentes, esta vez de corriente, y eso, me sale que el voltaje debe ser de 24 volts y la resistencia pues debe ser la misma de 6 ohms conectada en serie. Simplifico igual un poco el circuito, están en serie y ya me queda este circuito súper pequeño que puedo resolver sabiendo que la corriente va a ser la misma, que es lo que hago. Entonces calculo el voltaje de 4 ohms, que a su vez también va a ser el voltaje de Thevenin, que es lo que estamos buscando, y lo calculo y me sale que el voltaje de Thevenin debe ser de 6 volts. Ok, ya tenemos tanto el voltaje de Thevenin como la resistencia de Thevenin. Ahora vamos a calcular con el planteamiento inicial cuál va a ser la corriente que está en ese circuito. Entonces, sabiendo igual que la corriente va a ser la misma porque es un divisor de voltaje, calculo la corriente que va a ser de este circuito, que es lo que planteamos al inicio, y me sale que la corriente va a ser de 1.5 amperes. Ok, esto lo vamos a respaldar con una simulación en multisim, el cual está justo aquí, y podemos comprobar que ese es el circuito original con la fuente de 12 volts, la resistencia de 6, 6, 4 y 1 ohm, y la fuente de corriente de 2 amperes. Entonces podemos comprobar que efectivamente la corriente es de 1.5 amperes y el voltaje que encontramos no va a ser el voltaje de esta caída, porque ese voltaje es de la fuente del circuito equivalente. Entonces, lo que vamos a usar como parámetro para saber qué es equivalente va a ser la caída de voltaje de esta resistencia, que en este caso es de 1.5 volts en el circuito original, y en el circuito de Thevenin, si podemos observar estos dos puntos que son los que marcamos en nuestro planteamiento inicial, y es con lo que inicié la explicación de que todo ese circuito se va a hacer equivalente a todo esto, podemos observar que también son 1.5 volts. Entonces, de esta manera, logramos concluir de que efectivamente está correcto el desarrollo del ejercicio. Como conclusiones finales, creo que este teorema es súper potente porque básicamente podemos reducir cualquier circuito a otro circuito que es mucho, mucho más simple, que en este caso es una fuente de voltaje y conectado en serie a una resistencia. Y creo que es eso, tener la posibilidad de hacer equivalente a un circuito, por más complejo que sea, a este circuito, creo que es súper valioso
y sobre todo la aplicación de otras técnicas como transformación de fuentes o ley de Ohm para calcular los equivalentes y poder llegar a este circuito. Creo que es el aprendizaje de más valor que veo en este problema. Muchas gracias.